Concepto de contrato. Por contrato hay que entender todo acuerdo de voluntades entre dos o más personas, físicas o jurídicas, dirigido a crear entre ellas una o más obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, evaluables económicamente. Todo contrato es un negocio jurídico bilateral de contenido patrimonial. Un negocio jurídico es, por su parte, un acto jurídico integrado por una o más declaraciones de voluntad privada dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento jurídico señala. Contrato de compraventa es aquel por el que una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar por ello un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Fuentes reguladoras: Código Civil y Código Penal. Diferencia entre compraventa civil y compraventa mercantil. Resulta de la propia redacción del Código de Comercio, que establece que se reputará mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma en que se compraron, bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Artículo 326 del Código Penal. Requisitos de validez de los contratos. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Artículo 1261 del Código Civil. Ello no obstante, dice el artículo 326 que no se reputarán mercantiles, primero las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquirieren. Segundo, las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas. Tercero, las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren estos en sus talleres. Cuarto, la reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo. Contenido del contrato de compraventa. Obligaciones del vendedor. 1. Obligación de entrega. Artículo 1462 del Código Civil.se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. 2. Obligación de conservar, el vendedor. Se obliga igualmente a conservar en buen estado la cosa vendida hasta su entrega al comprador. 3. Obligación de saneamiento por evicción o por vicios o defectos ocultos, de cantidad o de calidad. Si no se pacta nada en contrario, la entrega se efectuará dentro de las 24 horas siguientes a la estipulación del contrato. Artículo 337 de Código de Comercio. Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza.
El saneamiento por vicios o defectos ocultos es una obligación legal del vendedor que tiene su origen en la existencia de vicios ocultos en la cosa vendida que impiden o disminuyen el uso propio de la misma, de tal forma que el comprador, de haberlo sabido, no la hubiera adquirido, o hubiera pagado menos por ella, en cuyo caso se faculta al comprador para ejercer la acción redivitoria o la quanti minoris, más una indemnización en caso de existir mala fe del vendedor. Vendedor responda del saneamiento por vicios ocultos se ponen de relieve en la sentencia en 357-05 de la Audiencia Provincial de Coruña, de 29 de septiembre. J1. Estos presupuestos son: 1. La entrega de una cosa viciada. Al respecto se entiende como vicio tanto un defecto o imperfección, como una alteración de la calidad o cualidades de la cosa o de alguno de sus componentes, siempre que disminuyan la utilidad que la cosa reporta al comprador, en atención al uso que se pactó en el contrato, o en su defecto, al que por naturaleza se destina la cosa, o de entre estos aquel que quepa deducir de las circunstancias objetivas que inciden en el negocio, véase, en este sentido. La STS de 3 de marzo de 2000. J2. 2. Se exige que el vicio exista en el momento de prestación del consentimiento, como ha declarado la STS de 4 de octubre de 1989. J3. En caso contrario, esto es, si el vicio es posterior a la perfección del contrato, serán aplicables las reglas sobre el riesgo en el contrato de compraventa que prevé el art. 1452 cc. 5. Por último, y según dispone el art. 1485 cc, el vendedor responde aunque ignorase los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, salvo pacto en contrario. 3. Se requiere, igualmente, que el vicio sea oculto. No se considerarán ocultos todos aquellos que puedan apreciarse fácilmente en la oportuna inspección del bien con motivo de la entrega, tal y como reconocen la STS de 28 de mayo de 1981, J4, y la STS de 28 de febrero de 1997, J5, entre otras. 4. El vicio oculto, además, debe ser grave. Como indica la mencionada sentencia en 357-05 de la Audiencia Provincial de Coruña, de 29 de septiembre, J6. El saneamiento por evicción tiene lugar cuando se priva al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. Obligaciones del comprador. A. Pago del precio pactado. El art. 1500 del Código Civil dispone que el precio debe pagarse en el tiempo y lugar fijados en el contrato o, en su defecto, en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa. Este precio debe ser determinado o determinable en dinero o signo que lo represente, artículo art. 1445, además, pueden haberse entregado cantidades por arras o señal. Dichas cantidades son entregadas a cuenta del precio y de ratificación del contrato. Debemos entender que dichas cantidades o señal son, salvo pacto en contrario, confirmatorias del contrato, art. 343 del Código de Comercio. En el caso de que el momento y el lugar del pago del precio sean los mismos que los de la entrega, el comprador estará obligado a pagar el precio una vez se dé por satisfecho de las mercancías puestas a su disposición por el vendedor, o cuando hayan sido depositadas judicialmente en caso de que demore el recibo o lo rehúse sin justa causa, art. 332, Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. Artículo 339 del Código de Comercio.
El precio puede pagarse al contado o mediante la entrega de cheques o libramiento de letras de cambio, la deuda quedaría extinguida cuando fuesen efectivamente cobrados, artículo art. 1170 del Código Civil, o bien mediante transferencia bancaria del comprador, la deuda quedaría extinguida en el momento de abono en la cuenta del vendedor. Cuando el comprador no paga el precio de las mercancías en el momento en que le es exigible, se constituye en situación de mora. Ello significa que está obligado a pagar al vendedor el interés legal de la cantidad adeudada, art. 341. Asimismo, aunque se haya realizado un pago parcial, puede resultar la existencia de mora del resto del pago del precio. En virtud del artículo art. 340 se le va a conceder al vendedor, mientras los objetos estén en su poder, un derecho de preferencia para obtener sobre su valor el pago del precio con los intereses moratorios. B. Recibir la cosa comprada. El contrato de compraventa mercantil, al igual que el contrato de compraventa civil, es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para los contratantes. Las obligaciones esenciales del comprador, además de las que las partes puedan establecer en el contrato, son recibir las mercancías compradas y pagar el precio pactado. Una vez que el vendedor efectúa sus labores de entrega o puesta a disposición del comprador, este último estará obligado a recibir la cosa comprada, y lo hará en el momento y en el lugar indicado, obligación consagrada en el art. 332, que establece que, si el comprador rehusase sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercaderías. Obligaciones del comprador. Recibir la cosa comprada. El comprador no estará obligado a recibir las mercancías en el caso de que éstas tengan vicios o defectos de calidad o de cantidad, o cuando el vendedor haga su entrega una vez transcurrido el plazo para realizarla. Pero tampoco está obligado a admitir entregas parciales de las mercancías compradas, aunque sí que puede aceptarlas. Si las aceptase, la compraventa se entendería consumada en cuanto a los géneros recibidos, pudiendo el comprador exigir el cumplimiento del contrato por el resto, o su rescisión, art. 330. En todos los anteriores casos, el comprador puede negarse a la recepción sin incumplir su obligación por mediar justa causa, art. 332. Obligaciones del comprador. Recibir la cosa comprada. El incumplimiento por parte del comprador de la obligación de recibir las mercancías en el momento y el lugar puede deberse a la existencia de una fuerza mayor. En estos casos de fuerza mayor no le será imputable ninguna responsabilidad. También puede suceder que el comprador rehúse sin justa causa recibir las mercancías compradas. En este supuesto, el vendedor puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato o solicitar su resolución. Para pedir el cumplimiento del contrato, el vendedor depositará judicialmente las mercancías compradas, art. 332 apartado 1. Los gastos de depósito judicial serán de cuenta del comprador, art. 332 apart. 3. Si las mercancías no son depositadas judicialmente, el comprador queda obligado a su custodia y conservación, L. 2.359.566, artículo 339 apart. 2. También podría reclamarse los daños y perjuicios. La fuerza mayor es la circunstancia exterior, imprevisible o inevitable que afecta el cumplimiento de obligaciones. El artículo 1105 del Código Civil establece que nadie responderá por sucesos que no pueden preverse o de hacerlo son inevitables.
Obligaciones del comprador. Recibir la cosa comprada. Si el vendedor desea la resolución del contrato, el comprador debe abonar los daños y perjuicios que la resolución del contrato causa al vendedor. Puede ocurrir que el comprador pueda demorarse en hacerse cargo de las mercancías. En este caso, el vendedor puede depositar judicialmente las mercancías, art. 332 apart. 2. Y el comprador corre con los gastos del depósito, salvo si dicha demora en la recepción de las mercancías es imputable al vendedor, art. 332 apart. 3. Pliego de condiciones. Es una expresión que designa la parte del contrato de compraventa que especifica las cláusulas reguladoras del contrato, o lo que es lo mismo, las particularidades que reglamentan un determinado contrato y que se establecen por pacto entre las partes. Aspectos formales. El contrato de compraventa no está sometido a ningún requisito especial de forma, lo que significa que la forma escrita cumple una mera función instrumental ordenada a la prueba del contrato, es decir, solo serviría para probar la existencia del contrato, como cualquier otro medio de prueba más. Causas de extinción del contrato. 1. El pago o cumplimiento del contrato. 2. La pérdida de la cosa debida. 3. La condonación de la deuda. El acreedor perdona la deuda al deudor. 4. La confusión de los derechos de acreedor y deudor. Acreedor y deudor son la misma persona. 5. La compensación. Dos personas que son recíprocamente deudoras y acreedoras. 6. La novación, cuando se sustituye una obligación antigua por una nueva. Esta extingue a la anterior. La ley sobre condiciones generales de contratación establece que los contratos no deben contener cláusulas abusivas. Si un contrato incluye cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. Contrato de suministro. El contrato de suministro puede ser definido como el contrato por el que una parte, suministrador o proveedor, se obliga a entregar a la otra, suministrado, a cambio de precio unitario que puede pagarse periódicamente o caso por caso, cosas muebles que han de ser objeto de entregas sucesivas, en el momento y cantidad establecidos de modo determinado o determinable. Se trata de un contrato consensual. Existe desde que hay consentimiento de las partes, que tiene analogía con el contrato de compraventa. El suministrador, como el vendedor, está obligado a la entrega de una cosa, y el suministrado, como el comprador, está obligado a pagar un precio por los bienes que le han sido suministrados. Destaca del contrato de suministro su finalidad previsora y el carácter normativo del negocio. Especialmente para disciplinar la periodicidad de las entregas, configurándose además como contrato de colaboración entre empresas de naturaleza mercantil, cuando el suministro se celebra entre comerciantes. Por las características y naturaleza de la relación jurídica, el contrato de suministro ha de tener por objeto bienes muebles, que habitualmente tendrán. Además, la peculiaridad de ser cosas genéricas en el sentido que da el artículo 1096 del Código Civil en contraposición a las cosas determinadas, tratándose habitualmente de elementos y materias primas. Lo que no quiere decir que se puedan excluir como objeto del suministro las cosas determinadas o específicas siempre que concurran el resto de características del suministro.
No pueden ser objeto del contrato los servicios, a pesar de que en materia administrativa se admite su inclusión dentro del suministro sin desvirtuar su naturaleza, porque en el derecho privado se produciría una identificación o confusión entre ese suministro de servicios y el arrendamiento de servicios al que se refiere el artículo 1544 del Código Civil al decir que, en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a contrato de transporte. El contrato de transporte es aquel en virtud del cual una persona, física o jurídica, se obliga a trasladar de un lugar a otro, por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o aire, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas, o a poner a los pasajeros en el destino previamente convenido, a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal, en general, se materializa en la llamada carta de porte, cuya emisión no es obligatoria. Una vez extendida representa el título legal del contrato, tiene una utilidad probatoria vital. Las partes pueden, por tanto, exigirse mutuamente la carta de porte. Un contrato de transporte regula la responsabilidad del transportista. Los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos. Los plazos de prescripción de las reclamaciones. Las indemnizaciones. Elementos personales o intervinientes. Porteador, transportador, transportista, tierra y aire, patrón, barquero, agua, es el que contrae la obligación del traslado. Cargador, expedidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de las mercaderías a un porteador. Consignatario o destinatario, es la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Elementos reales. Mercancía, bienes o materiales que se van a transportar. Precio. Contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte. Elementos formales, la carta de porte. El documento que refleja el contrato de transporte varía según el medio de transporte. A su vez, el medio de transporte se elige en función de las mercancías que componen el envío y de otros factores como urgencia, coste, distancia entre los puntos de recogida y de entrega. Sea cual fuere el documento, siempre incluye datos del remitente y del destinatario, fecha y lugar de la carga, número de bultos y su identificación, descripción de la mercancía, peso bruto y peso neto, forma de pago, portes pagados o portes debidos. Además, es aconsejable incluir los datos del consignatario o agente intermediario del transporte, instrucciones para la manipulación de la mercancía, el precio y los gastos complementarios. En suma, una carta de porte debe contener, como mínimo, nombre y domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes, descripción de las mercancías a transportar y de su estado, ruta convenida, plazo y lugar de entrega, firmas y fecha. Derechos y obligaciones del cargador. Obligaciones del cargador: entregar las mercaderías al porteador. Suministrar documentos necesarios para el transporte de la mercancía o las personas. Pagar el porte o flete convenido, si se ha contratado a portes pagados. Seguro por parte del contratista. Derechos del cargador. Derecho a la ejecución de la prestación convenida. Derecho a dejar sin efecto el contrato.
Derecho de preferencia. Derechos y obligaciones del porteador. Obligaciones del porteador: llevar a cabo el porte. Custodiar y conservar la carga. Entregar la carga al consignatario. Derechos del porteador. Derecho al cobro del porte o flete convenido. Obligaciones del consignatario o destinatario. Otorgar el recibo de las mercaderías transportadas. Pagar al porteador el porte o flete y los gastos en que haya incurrido, si se ha contratado a portes debidos.